Bueno, pues José Andrés, te toca, te toca cerrar el turno de presentaciones. ¿Vale? José Andrés va a presentar el trabajo que llevan realizado en la industrialización, o sea, en el tema de la industria 4.0, ¿eh? Que es, la idea es la misma, pero enfocada desde el punto de vista de industrialización. ¿Vale? Que así es como dividimos este asunto. Podría haber sido de otra manera, pero lo hicimos así. José Andrés López de Fez, que es ingeniero industrial, tiene más de 25 años de experiencia. Actualmente es director de sistemas de gestión de Santa Bárbara Sistemas, donde también ha desempeñado responsabilidades en el área de producción y compras. Cuenta con formación complementaria en gestión empresarial, transformación digital y Big Data por el Instituto de Empresa y la Escuela de Organización Industrial. Y nos va a hacer la presentación del trabajo que llevan hecho en este grupo de Industria 4.0. José Andrés, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias Juan, muchas gracias a todos por estar aquí escuchando las presentaciones que son hasta ahora muy interesantes, espero que la mía os resulte igual. Como ha comentado Juan, al dividirnos en dos grupos, el del grupo de Industria 4.0, uno se centró, como ha explicado Virginia, en las distintas metodologías de gestión, y el otro nos marcamos como objetivo el hacer una especie de benchmarking sobre el estado de implantación de la Industria 4.0 en el sector defensa. Aquí quería presentaros a los compañeros de grupo al que agradecerles una vez más pues todo lo que se han volcado con sacar el trabajo de este grupo que ahora os voy a presentar adelante. Y como veis está Enrique Sánchez de Arnova, Diego Pinacho Aciturri, que tiene doble representación también con Félix José Isabel. Por parte de tales programas está Jesús del Castillo, Alberto Rosalén de Ibeco, Raúl Navarrete de FAIN, y por parte del Ministerio de Defensa está Víctor Ribó y yo mismo pues como coordinador del grupo. Este, al igual que el anterior, es un grupo conjunto de TEDAE y de la AEC. Y claro, el analizar qué es el despliegue de la industria 4.0 en el sector defensa es enorme, porque para empezar hay que ponerse de acuerdo en qué es industria 4.0 y a qué podemos y cuáles son las preguntas o cuál es el foco al que queremos poner. Entonces, era tan grande el melón que inicialmente estuvimos debatiendo sobre dedicarnos a todo el melón del tirón o solamente a determinadas áreas de la industria 4.0. Y tras un pequeño debate inicial, pues decidimos focalizar el trabajo durante el año pasado en tres áreas. El primero que ahora vamos a ver es sobre el gemelo digital, aplicado tanto a mantenimiento como a producción. El segundo sobre robotización y automatización. Y el tercero sobre gestión integrada de la documentación. Aquí tenéis un breve resumen de todas las actividades, todas las acciones que hemos hecho, y que principalmente se resumen en la elaboración de una encuesta para captura de datos que nos permitieran tener con certeza, o con la mayor certeza posible, efectivamente cómo estaba de desplegado y de madura la industria 4.0 en el sector defensa. Deciros que bueno, pues la encuesta se planteó en tres bloques, el primero de datos generales y después uno por cada uno de los tres temas que he comentado anteriormente: gemelo digital de mantenimiento, gemelo digital de producción y gestión integrada, y que en total eran como unas 60 preguntas repartidas entre todos esos bloques anteriores, y que hemos tenido un índice de respuesta muy alto, mayor del 55%, aproximadamente había como 56. El número de empresas es difícil porque, como he comentado antes, es un comité conjunto de la AEC y ETDA, y hay empresas que están en los dos sitios, entonces no es fácil saber exactamente cuál es la población total, pero aproximadamente sabemos que son como unas 100 y pico empresas, y hemos recibido 56 respuestas. Bueno, pues un 55%, que para lo que son las encuestas online y las encuestas en general está muy bien. Y finalmente, a final del año, pues estuvimos analizando todas las conclusiones que os vamos a presentar ahora. Los que estuvisteis en la última reunión, estáis aquí y estuvisteis en la última reunión del Comité de Defensa de la AEC, pues pudisteis ver también un poco en detalle algunas de las conclusiones.
en esta reunión de hoy voy a presentar solamente el resumen final de cada uno de los bloques para no hacerlo excesivamente largo y en cualquier caso, pues deciros que los resultados de detalle de la encuesta están a vuestra disposición y, bueno, pues para el que esté interesado, por supuesto, se le puede compartir. Aquí veis un poco el perfil de las empresas que hemos contactado. Mayoritariamente son empresas de vocación internacional que tienen al menos o sea, más de 5 centros de trabajo, incluso entre 3 y 5. Empresas de cierto volumen, de más de 1.000 trabajadores, como veis, pues hay el 40%, y de más de 50, pues prácticamente es la inmensa mayoría. Luego estamos hablando o de pymes bastante robustas o de grandes empresas. Mayoritariamente del sector, la suma de los determinados porcentajes en las gráficas, por ejemplo, esta de arriba a la izquierda o esta, obviamente no suman 100, porque hay empresas que son multisectoriales o digamos, actividad y, lógicamente, bueno, pues se pueden dedicar a varias cosas. Pero vemos aquí una preponderancia del sector aeronáutico y espacio, con estas dos. El sector defensa le sigue y quizá en menor medida, pues empresas que también se dedican a algo a automoción. Y aquí, pues vemos que son empresas tanto de procesos como de fabricación de productos. Si vamos un poco más a las conclusiones de detalle de cada uno de los bloques, en lo que se refiere al gemelo digital aplicado al mantenimiento predictivo, la principal conclusión que se saca de los resultados de la encuesta que, digamos, empresas del sector han dado, como digo, es que la tecnología aún no está madura. Digamos que hay mucha moda en esto del gemelo digital, que se puede aplicar, que efectivamente pues está ahí, que es prometedora, pero que en términos generales para casos sencillos está muy bien, pero en cuanto al caso es un poco más complicado, pues la tecnología aún no está madura y eso conlleva costes de implantación elevados y resulta difícil de industrializar. También depende, esto es como todo, depende del punto de partida de cada empresa. Es una de las cosas que probablemente veremos después, ¿vale? La segunda conclusión, ligada con la primera, es que hay que balancear el estado de la tecnología con la ambición de alcance en cuanto a intentar identificar tipos y números de fallos, inteligencia artificial aplicada a todas y cada una de las cosas. Hay que ser bastante cauteloso en cuanto a lo que hoy por hoy se puede conseguir a un coste razonable. La tercera, que es común a todas prácticamente las actuaciones de transformación digital, es que es difícil obtener datos reales y fiables, sobre todo del pasado, ¿vale? También que es clave conectar máquinas y sistemas de captación de datos, pero que muchas de las empresas, al tener un parque de maquinaria pues bastante heterogéneo y bastante antiguo en algunos de los casos, pues todo ese sistema es que conectarlo, capturar los datos y a un coste razonable, pues por un lado es clave, pero por otro lado es bastante complejo. Los que sí han conseguido tener resultados más o menos satisfactorios, pues muestran que efectivamente un mayor incremento en el control del mantenimiento de los equipos y de las herramientas y una reducción de costes de la no calidad y de los costes recurrentes de cada operación. Pero quizá el número de las empresas que han manifestado esto son aquellas que han tenido unos digamos, objetivos más realistas, unos alcances más realistas y que han acompasado el estado del arte de la tecnología con los costes asociados a las acciones. Evidentemente, ligándolo con una de las presentaciones anteriores, todo esto de la transformación digital ayuda a la prevención y mitigación de riesgos de todo tipo, ya sean de negocio, incluso de riesgos laborales, el factor humano. Aquí la transformación digital afecta, es transversal a todo. Y no menos importante, y anticipo que será uno de los ejes de las actividades durante este año 2021, es la necesidad de reciclaje y de formación en el equipo humano. Y no solamente del personal técnico, del personal de a pie, sino sobre todo del personal, digamos, del mando intermedio o incluso del equipo directivo. Si vamos a las conclusiones del bloque 2, que es el mismo gemelo digital, pero en este caso aplicado a la producción, lo que sería robotización, automatización, aquí las lecciones pues son un poco parecidas a las anteriores. Por un lado, el coste y plazo de amortización elevado,
este se destaca por encima, las conclusiones están ordenadas por orden de tanto de importancia como de, digamos, de comunalidad en cuanto al número de gente que ha respondido en esa línea, ¿no? En este caso, el factor más importante es el tema del coste, así como en el anterior era el tema de la falta de madurez. Se percibe que sigue siendo necesaria, aunque en teoría la robotización a pie de taller debería estar un poco más avanzada por haber empezado antes en el tiempo, ya digamos en los años 90 se empezaron a introducir robots en muchas líneas. Sin embargo, se sigue percibiendo una necesidad de formación específica sobre cómo explotar ese robot desde el punto de vista de gemelo digital y aplicarlo a la robotización. Al igual que en el caso anterior, hay gran cantidad de maquinaria con una diversidad temporal muy grande, con una gran cantidad de protocolos diferentes. Hay que crear muchísimas interfaces hasta tener esa imagen digital de la planta sobre la que se está trabajando, ese gemelo digital total que nos permitiría interaccionar con él a modo de los antiguos software SCADA. Pues digamos que partimos de unas condiciones muy muy diversas, y esto es lo que hace que precisamente también los costes puedan disparar, porque hay costes ocultos asociados a a la interconexión con estos equipos tan antiguos. Al nivel, la integración y la compatibilidad entre la parte, digamos, más tecnología de sistema y la más, que es la IT, y la parte más de tecnología, las operaciones, la tecnología a nivel de taller, pues sigue siendo también un tema que hay que prestarle mucha atención en estos procesos de gemelo digital en la producción. Y por último, suele haber bastantes costes ocultos y no tenidos en cuenta, lógicamente no tenidos en cuenta o minusvalorados en relación a dos temas que son muy importantes. Por un lado, que hay procesos que deben de ser redefinidos y rehomologados antes de ser realizados de otra manera. Procesos que puedan ser manuales y que ahora requieren, que ahora se intentan robotizar, pues hay que incurrir en unos costes de homologación. Y también el utillaje, la mayoría de las veces no es reutilizable y, digamos, empiezan a aparecer costes escondidos en estas dos relaciones. Luego, al final, en este tema, no hay, nos ha llevado un poco de sorpresa, porque quizá hay menos, está menos extendido de lo que nos esperábamos a priori la aplicación del gemelo digital en la robotización y, sobre todo, por un tema de costes. Por último, decidimos ver cómo era el estado de la famosa, digamos, en lugar de oficinas sin papeles, pues la fábrica sin papeles, o la fábrica gestión integrada de la documentación, bien sea a través de, digamos, procesos de captura automática de datos, o bien a través de los famosos robots software o robots o los RPAs, que son como a modo, para el que no conozca lo que es un RPA, como estas antiguas macros de Windows o incluso de Excel que repetirían tareas una vez que grababas la secuencia de pasos. Pues esto es parecido, pero un poco, por supuesto, bastante más evolucionado, e incluso en algunos casos le añaden hasta inteligencia artificial, pero para el caso que nos ocupa basta con eso. Aquí las principales consecuencias o las lecciones aprendidas de las empresas que han implantado con éxito una documentación, una gestión paperless, es que la función de IT tiene que estar absolutamente alineada con el resto de funciones de la empresa. Si no, bueno, esto es una obviedad, lógicamente. Lo único que la destacamos aquí, porque si bien en algunos otros sitios, si no hay ese alineamiento, bueno, pues a lo mejor se nota menos, pero en el caso de la gestión integrada de documentación es fundamental. Lo segundo, y quizá en el limón con lo primero, y lo hemos dicho en los otros dos bloques anteriores nuevamente, es la necesidad de formación específica. En este caso, no tanto de los operarios, sino de todo el perfil de la planta, para integrar tanto lo que serían los MES, los Manufacturing Execution System, es decir, los sistemas de gestión a pie de planta, los GEMAOs, que son los sistemas de gestión del mantenimiento, los CRM, que son los sistemas de gestión de los clientes, la parte de recursos humanos y, por último, toda la inteligencia de negocio asociada a la combinación de todos los datos que nos vienen de todas esas fuentes de datos. Para
para tener esa visión completa 360 del negocio es importante, por un lado, que los directivos sepan lo que son capaces de hacer y, por otro lado, que los operarios y la gente que al final, cuando digo operarios, lo digo en general a toda persona de la empresa que introduce los datos en el sistema, datos que luego se va a usar. Si antes era importante, pues ahora con la interconexión entre todas las plataformas, más importante aún, porque puedes estar capturando, introduciendo mucho ruido en el sistema por una mala captura de información. De ahí la necesidad de empoderar a los operarios. Bueno, la tercera es la de adaptación de la elección de las herramientas digitales a la madurez de los procesos. Es decir, a lo mejor al principio no hace falta que vayas a comprar o a instalar el último software o el último ERP o la última versión del ERP pensando que eso va a ser la solución a todos los problemas, sino más vale ir construyendo sobre pequeñas herramientas que vayan ayudando a la gestión del cambio y cambiar la cultura y sobre eso ir construyendo. Es mucho más importante, como en todo proceso de gestión del cambio, ir alcanzando pequeños logros con pequeñas herramientas, sabiendo lógicamente cuál es la visión a largo plazo, que no, digamos, matar moscas a cañonazos. En esa línea es importante empezar con un piloto controlado para luego extenderlo a todos los documentos y fundamental es que la digitalización documental permite mejoras en la asignación de tareas, en el control de las cualificaciones necesarias para los trabajos y en la gestión de los KPI. Por último, señalar que la identificación de soluciones TIC integrales deben estar alineadas con la industria 4.0. Aquí nuevamente con lo que decíamos antes de la necesidad de integrar la TI más pura de sistemas con la parte más de operaciones para que al final todo tenga una visión 360 completa del negocio y de todos los datos que se van capturando. Como conclusión general o conclusiones generales, bueno, pues lo primero es que se ha percibido una enorme dificultad por parte de todos los que han respondido para seleccionar las tecnologías más adecuadas. Hay un exceso de oferta brutal. Seguro que muchos de vosotros habéis recibido la visita o algún correo digamos, de técnicos comerciales que venden su herramienta. Y sin embargo, para resolver los problemas del día, sin embargo, los decisores tienen una falta de formación bastante grande para poder tener criterio y seleccionar cuál es la tecnología más adecuada. Esto se une con lo siguiente, y es que algunas de esas tecnologías no están lo suficientemente maduras y son de alto coste, lo que hace que una vez incluso teniendo más o menos claro qué es lo que vendría bien a una empresa o a un proyecto en particular, hace necesaria la participación de las administraciones vía ayudas que mitiguen el riesgo. Por tanto, la necesidad de formación, que ya he dicho varias veces en este resumen, en temas de industria 4.0 enfocada a todos los niveles de la empresa es fundamental, es fundamental. Y por último, pues la necesidad de alineación de la función IT con el resto de sistemas y funciones de la empresa, la necesidad de difundir, como ya de hecho lo estamos haciendo en TEDA y en la AEC a través del otro subgrupo que ha presentado antes Virginia, la necesidad de difundir las dos normas, la 060 y 061, que antes ha explicado bien Virginia, y unido a disponer de catálogos públicos de pruebas de concepto. Eso es un tema que existe ya en otros países como Alemania y Francia, en los que las empresas pueden ir a ver, digamos, pruebas de concepto de determinadas tecnologías habilitadoras para hacerse una idea de cuál pudiera ser su aplicabilidad en su entorno de negocio. Luego, en resumen, enorme oferta, falta de formación, en algunos casos la oferta no está madura, alto coste y digamos que las grandes empresas sí tienen un desarrollo más avanzado de la industria 4.0, pero hay un cierto gap con las pequeñas, con las pymes que se encuentran un poco perdidas entre tanto input, ¿vale? En cuanto a las actividades para este 2021, bueno, pues a raíz de lo que habéis visto
lo que os he contado, pues hemos decidido hacer dos cosas. Hemos visto que es difícil de hablar de cosas como la industria 4.0, tecnologías habilitadoras que hace cada uno, si los no tecnólogos, los decisores en los procesos de decisión de adopción de determinadas tecnologías, las personas de negocio que deberían tener una visión lo más amplia posible del negocio, pues hay un cierto, hemos detectado bastante desconocimiento en lo que la tecnología puede hacer por sus empresas, ¿vale? Entonces hemos hecho un doble plan de acción. Por un lado, un benchmarking entre los miembros del grupo, de aquellos miembros que consideran que son especialmente buenos en alguna tecnología, pues compartirla entre los demás para, digamos, como esa labor de concienciación, apostolado y formación. Y por otro lado, si hay algunas de las tecnologías en las que no hay nadie o se considera que debería haber una persona, digamos, alguna empresa con bastante éxito en la aplicación de esa tecnología, organizar jornadas de divulgación asociadas a la industria 4.0. Con eso intentaríamos converger, desarrollar todo el trabajo a lo largo del 2021 y eventualmente converger con el otro subgrupo con todo el trabajo que está haciendo. Y por mi parte, Juan, no tengo mucho más que añadir. Muchas gracias a todos y agradecer nuevamente a los miembros del grupo en el trabajo tan estupendo que han hecho. Muy bien, José, muy bien. Fenomenal, vamos, muy buena presentación. Muchas gracias. Y bueno, pues el turno de las presentaciones o la fase de las presentaciones se ha